Vale, pues yo os voy a explicar un proyecto que se hizo conjuntamente con Roche, que es la optimización del proceso asistencial oncológico de pulmón. Este proyecto es un proyecto internacional que se ha realizado con varios hospitales. En este caso me voy a centrar con el de San Pau y el resto de hospitales aún tenemos pendiente el resultado para podernos comparar con ellos. La metodología utilizada. Primero, definir el proceso asistencial analizando perspectivas tanto objetivas como subjetivas de los pacientes y profesionales sobre la vía de atención, para determinar dónde y cómo lograr una optimización del proceso. Eso se hizo en función de entrevistas. Se hicieron entrevistas con profesionales y pacientes, y porque en nuestro caso, en nuestro hospital, no tenemos aún los ratios esos de PREM, PROM, CROM, no tenemos establecidos estos ratios y por tanto se hicieron con entrevistas. Estructurar y utilizar datos de los pacientes para crear un mapa digital y granular del proceso asistencial, de modo que puedan identificarse fácilmente las oportunidades de mejora. Para ello, tuvieron que trabajar con datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados los transformamos con lenguaje natural. Los datos estructurados se cogieron de OMO y el problema que teníamos es que, claro, nuestro catálogo de prestaciones es propio y, por tanto, para pasar estos datos a OMO, se tuvieron que transformar a los catálogos oficiales que comentaba anteriormente Elizabeth. En cuanto a los datos no estructurados, sí que se procesaron con lenguaje natural basado en inteligencia artificial para convertirlos en estructurados. ¿Qué datos fueron los estructurados? Todo el parte de diagnósticos, procedimientos, prueba de laboratorio, farmacia. En cambio, los no estructurados se obtuvieron de cursos clínicos, informes de alta, informes de radiología, de anatomía y de broncoscopia. Una vez tuvimos todo el diseño clínico, de proceso clínico con datos, pasamos a costearlos. Entonces, toda esta información de costes fue la que nosotros facilitamos al departamento Roche, y principalmente fueron prestaciones, fecha de la prestación, tiempo del profesional para realizar la prestación, coste del profesional y coste total de la prestación. Y lo mismo se hizo con los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué dificultades tenemos actualmente en nuestro hospital? Primero, no tenemos relacionados todos los episodios de hospitalización con los ambulantes, ni en los previos ni en los post. Y después que los datos no estructurados, como por ejemplo el nivel de estadiaje o ser o no fumador, hoy en día es no estructurado y por tanto la población de análisis pasó de 2.500 a 767 cuando estas variables eran importantes para el análisis. En el caso de relacionar los episodios de hospitalización con los de ambulatorio, para hacer este trabajo se tuvo que hacer manualmente. El cohorte de pacientes analizados fueron 2.502 en el periodo de 2016-2021, donde el 67% eran hombres y la edad promedia era 70 años. Aquí, como podemos observar en este gráfico, la mayoría de pacientes cuando llegan al hospital ya llegan con un diagnóstico muy avanzado. El 40% de los pacientes tienen diagnóstico 4, mientras que un 16% de los pacientes tendrían un diagnóstico entre 1 y 2. Esa sería la composición de costes de cada uno de los pacientes del nivel de su estadiaje. Y tenemos que los pacientes de nivel 4, la mayoría de costes es inmunoterapia, terapias dirigidas y quimio, mientras que en los pacientes de nivel bajo el coste principal serían en lobectomías. Si voy muy rápido me lo decís, porque a mí me pasa al revés, que yo estoy nerviosa y a lo mejor con 2 minutos os lo explico todo. En cuanto a la dedicación de profesionales, la dedicación de profesionales dedicados a estos 2.500 pacientes eran 40.000 horas de médicos, cirujanos, anestesistas y técnicos de imagen. El 65% se dedicaban a TAC y visitas y lobectomías. Ese sería el porcentaje de cada uno de ellos. Como ves, TAC es donde hay más tiempo, son los que tienen más tiempo dedicado de nivel profesional. Los colores implica el profesional que es. Entonces sería médico, tendríamos un porcentaje más importante en TAC y visitas, y después el cirujano serían lobectomías. ¿Qué oportunidades de mejora se detectaron? Porque uno de los objetivos era dónde podemos mejorar en el proceso de la cirugía oncológica. Entonces, en el primer gráfico lo que se ve es aquellos pacientes que se le hizo un TAC entre los 60 y 90 días antes de la intervención. Cuando llegaban el día de la intervención, que sería en este caso, muchos de ellos se les había hecho entre 2 y 3 TACs antes de la intervención. En el PET nos pasa lo mismo. Aquellos que hicieron el primer PET entre los 60 y 90 días, cuando llegaron al día de la intervención, tenían como 1,1 PET de media por paciente.
En el caso de los TACs era 2,3 TACs por paciente. Y en los casos del comité también era curioso porque se detectó que el 57% de los pacientes que se habían visitado en el comité, cuando llegaba el día de la intervención, se habían visitado unas 2,1 veces en el comité de promedio, porque cuando se reúne el comité muchas veces les falta el resultado de las pruebas solicitadas. Entonces tienen que volver a citar otra vez el paciente para volver a visitarse. Entonces, ¿qué mejoras se detectaron? Pues solamente en que se redujera un 50% de las pruebas que se hacen actualmente que son innecesarias. En el caso de los TACs, si se hacen 235 TACs de más y se reduce un 50%, eso nos implicaría 15.000 euros de ahorro y 11 días de trabajo de clínico. En el caso de los PET, implicaría 112 y 35 días de clínico. Y en el caso del comité también sería un ahorro de 49 y 81 días de clínico, es decir, 80, 30, 120 días de clínico solamente para tratar los pacientes de cirugía oncológica. Otra de las cosas que se nos planteó es, ¿y si aplicáramos un programa de detección precoz? Este análisis se hizo con los pacientes del 2016-2017. La simulación se basó en estudio Nelson. El tamaño de la muestra era limitado y la detección precoz se hizo en las simulaciones de fumadores de entre 50 y 75 años. Como podéis ver, al principio eran 512, pero por falta de nivel de estadiaje se redujeron a 143. Ahí se ve donde al tener el programa de detección precoz, muchos pacientes del nivel 4 y 3 nos pasarían al nivel de estadio 1 y 2. ¿Eso cómo nos afectaría a nivel de costes? La detección precoz nos supone al hospital un incremento de costes. ¿Por qué? Porque si os acordáis, en el nivel de estadiaje 1, en el estadiaje 4, el coste principal era en fármacos, mientras que en el 1 era lobectomías. Entonces, si incrementamos el nivel 1, nos incrementamos las cirugías y en cambio se baja todo lo que son los fármacos. Incremento de cirugías torácicas, que entonces implica 250 horas más de cirujanos y 190 horas más de anestesista, es decir, 294.000 euros más, mientras que la disminución de costes de farmacia, radioterapia y TACs realizados en los estadios 3 y 4 implicaría 50 horas menos de consultor y 30 horas menos de técnico. Por tanto, las conclusiones serían definir el proceso asistencial de qué ha servido en el hospital. Primero, reducir pruebas diagnósticas necesarias y, por tanto, también reducir nuestra lista de espera de esas pruebas. Reducir visitas a comité, porque hemos revisado todo el circuito y eso hace que no planificamos una visita al comité si no tenemos seguro que las pruebas tienen ya los resultados. Y detectar mejoras en la estructura de datos del hospital, como por ejemplo el nivel de estadiaje y ser o no fumador. Aplicar un sistema de detección precoz, eso aún no se ha instalado en el hospital, pero sí que sabemos que, claro, mejorará el pronóstico del paciente y reduciría todo lo que son los tratamientos con fármacos con los importantes efectos secundarios que eso implica. Aquí no se ha hecho un análisis de si a nivel de margen cómo saldría el hospital, porque claro, incrementamos costes, pero estos incrementos de cirugías oncológicas tienen más margen que la reducción de los fármacos citostáticos. Esa parte no la hemos comparado. Y ahora nos faltaría la tercera, que sería comparar con el resto de hospitales europeos, internacionales, pero ahí estamos aún pendientes porque el Roche aún no nos da los datos. Y hasta aquí mi presentación.